nombre es María Jiménez. El siguiente video lo estoy realizando para la materia de Derecho Civil y Obligaciones de la profesora María Durán y pertenezco a la sección Saya F. En este video les voy a tratar acerca de lo que son la transmisión de las obligaciones y la extinción de las obligaciones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la transmisión de las obligaciones? Nos referimos a aquella actitud de las obligaciones para cambiar de titulares, activos o pasivos sin alterar su esencia, permaneciendo la obligación y la misma obligación. En este sentido, la transmisión de las obligaciones genera como consecuencia que se transmita el débito del deudor originario a otro sujeto y el crédito del acreedor a otro sujeto. Esto es factible porque ambos, tanto el débito del deudor como el crédito del acreedor, constituyen elementos del patrimonio que son susceptibles de ser transmitidos entre sujetos de derecho. Podemos hablar que existen dos clases de transmisión de las obligaciones, aquellas que se dan por actos entre vivos y aquellas que se dan por actis mortis causa. Cuando hablamos de transmisión por actos entre vivos, hablamos que son aquellas que se dan en diversos casos en que se adquiere un bien o derecho de otra mediante un acto jurídico válido, ya sea mediante una donación, una venta, una cesión o cualquier acto que implique la enajenación de un derecho. Este tipo de transmisión por actos entre vivos se puede realizar de dos maneras: mediante una transmisión pasiva, que es aquella donde el deudor transmite su débito a otro sujeto y para la cual se requiere no solo el consentimiento del deudor o del tercero, sino el consentimiento del acreedor, y aquella transmisión activa, que también es considerada como una cesión de crédito, que es aquella que se da donde se transmite el derecho del crédito a otro acreedor. En este sentido, se constituye que la cesión de crédito es aquel contrato en virtud de cual el acreedor, que es considerado como un cedente, transmite a un tercero, que es catalogado como un cesionario, ya sea a título oneroso o gratuito, el crédito que tiene en contra del deudor. En este caso, el deudor es considerado como un cedido. La doctrina establece que no todos los créditos pueden ser cedidos. En este caso existen unas excepciones. No pueden ser cedidos aquellos créditos personalísimos que se extingan con la muerte del titular, por ejemplo, una pensión de alimentos o una indemnización por causa de daño moral. También no pueden ser transmitidos aquellos créditos cuya cesión prohíba expresamente la ley en caso de muerte de su titular, por ejemplo, el usufructo, y no pueden transmitirse aquellos créditos donde se estipule expresamente por las partes que no puede realizarse la transmisión. Por otra parte, también en este video les voy a hablar acerca de lo que son las extinciones de las obligaciones. Se dice que la extinción de las obligaciones es aquella ruptura del vínculo jurídico que une a los sujetos de una determinada relación obligatoria. Se produce un acontecimiento o una conducta a la cual la ley le atribuye el efecto de desaparecer el acto de derecho que une al acreedor con el deudor. Nuestro Código Civil establece que existen varios tipos de extinción de la obligación, varias modalidades, tales como el pago, la novación, la compensación, la remisión de la deuda y la prescripción de tipo extintiva. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del pago? Decimos que el pago es aquel cumplimiento de la obligación que es debida que se realiza del deudor al acreedor, es decir, el pago realiza el pago del débito al acreedor. Este pago suele tener varios elementos: la existencia de una obligación que tiene que ser válida, la extinción de pagar por parte del deudor al acreedor, los sujetos del pago, donde podemos mencionar al solvente, que no siempre es el deudor y es aquella persona que efectúa el pago, o el asistente, que no siempre es el acreedor y es aquella persona que recibe el pago, y el objeto de pago, es decir, la prestación, aquella cosa, actividad o conducta que el deudor se ha comprometido a efectuar en beneficio del acreedor. El pago puede ser hecho por cualquier persona que tenga interés en ello. Sin embargo, en el artículo 1284 del Código Civil se establece que no puede un tercero cancelar obligaciones de hacer. También el artículo 1285 del Código Civil establece que no pueden realizarse por un tercero aquellas prestaciones cuya obligación consista en la transmisión de una propiedad.
pueden recibir un pago, el mismo acreedor, el representante del acreedor o aquellos acreedores que son calificados como putativos o acreedores aparentes. Otro de los modos de extinción de la obligación es la novación. Es aquel modo voluntario de extinción de una obligación donde se extingue una obligación sustituyéndola por una obligación nueva. En el Código Civil se establece en el artículo 1314 que existen dos clases de novaciones. Está aquella novación objetiva, que es donde se cambia el objeto de la prestación entre los sujetos de la relación obligatoria por uno nuevo que lo reemplaza. Y aquella novación subjetiva, que es aquella donde se hace cambio de los sujetos de la obligación, es decir, un cambio de deudor o un cambio del acreedor. Esta novación tiene como consecuencia los siguientes requisitos. Primero, que exista una obligación anterior. Segundo, que exista una obligación distinta y nueva a la anterior. Que exista la voluntad o la intención de novar por parte de los sujetos que forman parte de esta obligación. Otro de los modos de la extinción de la obligación es la compensación, que es aquella mediante la cual dos personas entre sí son recíprocamente, ya sea acreedores o deudores. Y en este caso las deudas quedan extinguidas si son del mismo monto o se restablece a una sola deuda cuyo monto se repartirá entre la diferencia entre ambas partes. Pueden haber varias clases de compensaciones. Está la compensación legal, la convencional, la facultativa y la judicial, en la cual puedo referir que la compensación legal está caracterizada por ser simultánea, homogénea, líquida, exigible y recíproca. Otro de los modos de extinguir una obligación es aquella que se trata acerca de la remisión de una deuda. La remisión de la deuda es un acto por el cual el acreedor renuncia gratuitamente al derecho de crédito que tiene en contra del deudor. Existen varias clases de remisión de la deuda. Está aquella total, donde el deudor se libera completamente de la deuda; la parcial, donde el deudor se libera solo de una parte de la deuda; la remisión de la deuda expresa y la remisión de la deuda tácita. También en el modo de extinción de las obligaciones figura lo que es la confusión. En esta, una misma persona reúne las cualidades de acreedor y de deudor. Esto según lo establece el artículo 1342 del Código Civil. Y suele ocurrir en dos casos: cuando ocurren sucesiones a título particular y cuando ocurren sucesiones a título universal. La confusión tiene los siguientes elementos: la existencia de una obligación civil, las cualidades de entre deudor y acreedor que deben compartir ambos, que ocurra entre un deudor y un acreedor, y que el crédito debe ser disponible por el acreedor. Y por último, como medio de extinción, tenemos la prescripción extintiva, que es aquel medio por el cual una persona se libera del cumplimiento de una obligación por el transcurso de un determinado tiempo y el cumplimiento de determinados requisitos contemplados en la ley. ¿Cuáles son los requisitos de la prescripción? Que se dé mediante la inercia del acreedor, por el transcurso del tiempo fijado por la ley y por la invocación de la parte interesada. Buenas noches, muchas gracias.